En esta clase nos corresponde hablar un poquito sobre la evolución. Los objetivos 18 y 19 del temario tratan básicamente sobre eso. Iniciamos hablando sobre la variabilidad, que ya lo habíamos visto cuando estudiamos un poquito de genética en la parte de los ácidos nucleicos. Y recordemos que la variabilidad es cómo se diferencian individuos o cómo se diferencian poblaciones. Luego tenemos conceptos como reproducción sexual y la mutación, que ellos son parte importante de la evolución. Vamos a analizar algunos aspectos como la deriva genética, el efecto fundador, los cuellos de botella, las migraciones y la selección natural. Luego vienen conceptos muy importantes como adaptación. Recordemos que adaptación fue lo primero que vimos, el primer tema, cuando hablamos de las adaptaciones biológicas. Luego vamos a ver coevolución, especiación, extinción, microevolución y macroevolución. Luego vamos a analizar algunos ejemplos de aislamientos. Hay diferentes tipos de aislamiento. Y vamos a ver algunas evidencias evolutivas, como la paleontológica, la embriológica, la bioquímica, etcétera. Luego vamos a ver algunas teorías sobre cómo aparecen las especies. Ahí aparecen señores como Lamarck, como Darwin, como Bateson, Morgan. Y luego vamos a analizar algunos conceptos sobre lo que se llama la teoría neodarwiniana o la teoría sintética. Y vamos a ver algunas teorías sobre cómo surgió la vida en el planeta, ¿verdad? La cosmozoica, generación espontánea y origen quimiosintético, entre otras que vienen por ahí. Pero nos vamos a enfocar en las que vienen en el temario, ¿verdad? Ustedes toman el temario y se enfocan en los conceptos que vienen ahí, porque ellos cuando realizan la prueba lo hacen con base al temario. Iniciamos repasando un poquito el esquema de evolución. Eh, Comenzamos con los mecanismos que permiten la variabilidad. La variabilidad se da por dos mecanismos principales: reproducción sexual, que es una recombinación del óvulo y el espermatozoide de los progenitores o de los padres, y las mutaciones. Recordemos que en el sentido más amplio las mutaciones son alteraciones que ocurren en el material genético. Algunas mutaciones son perjudiciales, pero muchas mutaciones son beneficiosas. Por ejemplo, gracias a pequeñas mutaciones, los individuos van cambiando de color y eso les permite características como el camuflaje, por ejemplo, que ustedes deben recordarlo cuando estudiamos adaptación biológica. Luego tenemos las fuerzas de la evolución, selección natural, que es la sobrevivencia del más apto. Es una teoría planteada por Charles Darwin y luego a Alfred Wallace. ¿Verdad? Ellos plantean que el individuo más apto es el que tiene más probabilidades de sobrevivir y por lo tanto es el que va a dejar descendencia, y las características de él es más probable que perduren en el tiempo. Luego tenemos la migración genética. Recordemos que migración genética es cuando los individuos van de una población a otra dejando descendencia, ¿verdad? Van de una población a una población B y ahí dejan descendencia, dejan los genes. Luego tenemos desplazamiento genético al azar o deriva genética, que eso se va a dar en tres ejemplos principales, ¿verdad? Siempre vamos a tener tres ejemplos, y siempre que nos hablen de estos tres ejemplos que están ahí, no se están hablando del desplazamiento genético al azar. Principalmente, ¿verdad? Como el nombre lo dice, ocurre al azar. Luego también va a ocurrir en poblaciones pequeñas, eso es muy importante. Ustedes les van a decir, ocurre en poblaciones pequeñas. Automáticamente tienen que saber que es desplazamiento genético al azar. El desplazamiento genético al azar se va a presentar por tres vías: aislamiento geográfico, por ejemplo cuando dos poblaciones quedan aisladas
y por una montaña, por un río o en una isla. Eso es aislamiento geográfico. Luego tenemos el efecto fundador. En el efecto fundador, pocos individuos emigran lejos, muy lejos de la población. Casi siempre nos dan el ejemplo de la isla, ¿verdad? Nos dan el ejemplo de la isla, ¿verdad? Un grupo de aves que se van hacia una isla y ahí fundan su propia población. Eso se llama efecto fundador. Y luego tenemos los cuellos de botella. Los cuellos de botella los vamos a relacionar con tragedias, ¿verdad? Con catástrofes. Viene un terremoto, viene un incendio y aquí dice una helada, ¿verdad? Una helada es cuando todo se congela. Y el asunto es que van a morir muchos individuos de la pequeña población. Recordemos que estas son poblaciones pequeñas. Y entonces muchos genes van a desaparecer. Así que cualquiera de estos tres ejemplos que nos presenten se llama desplazamiento genético al azar o deriva genética. Luego tenemos mecanismos que determinan la especiación. La variabilidad intraespecífica, ¿verdad? Son diferencias dentro de la misma especie. Intra, recuerden que intra quiere decir dentro de la misma especie. Luego vamos a tener competencia. La competencia es luchar por alimentos, luchar por agua, luchar por espacio, por pareja. Y aislamiento, ¿verdad? Por ahí ya habíamos visto un poquito en la deriva genética. El aislamiento, en este caso reproductivo, es la incapacidad que tienen los individuos para reproducirse con los de otra población, ya sea por barreras físicas, como en el caso del aislamiento geográfico, o por barreras temporales, ¿verdad? Por ejemplo, aves, unas salen a comer en la mañana y otras salen a comer en la tarde. Eso las aísla, porque es muy difícil que lleguen a encontrarse. Y diferencias mecánicas, ¿verdad? Que los órganos no coincidan para poder reproducirse. Luego tenemos lo que se llama radiación adaptativa. Básicamente la radiación adaptativa es que a partir de un ser original aparecen diferentes especies, ¿verdad? O diferentes especies tienen un ancestro en común, como dice aquí en el esquema. Y un ejemplo muy característico son los pinzones de Darwin. Luego tenemos especiación alopátrica y especiación simpátrica. Ahí lo que tenemos que saber es que la especiación alopátrica ocurre en diferentes zonas geográficas, ¿verdad? Es una especiación que ocurre cuando las poblaciones están separadas. Y la especiación simpátrica ocurre en la misma zona geográfica, no hace falta que se separen. Sin embargo, una especie va a ir convirtiéndose en otra o en diferentes especies. Todo esto que acabamos de ver lo que hace es que aparezcan nuevas especies. Tenemos evidencias del proceso evolutivo. En primer lugar, las evidencias embriológicas. Recordemos que las evidencias embriológicas son comparaciones que se hacen en los primeros estadios del desarrollo. Y por ahí generalmente nos van a poner una figura como la que apareció. Entonces nos van a decir que comparan el pez con un reptil con un hombre, ¿verdad? O con el ser humano. Y vemos que en las primeras etapas hay similitudes, por ejemplo, que tienen cola, que tienen branquias, y ya luego se van diferenciando. Cuando nos hablen de estas primeras etapas del desarrollo, nos están hablando de las evidencias embriológicas. Luego tenemos las evidencias anatómicas. Y en las evidencias anatómicas va a haber similitud o van a buscar parecido en huesos o en diferentes órganos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Comparan el brazo del ser humano con la pata delantera de un caballo, con el ala del murciélago, con la aleta o el ala de la foca o con la aleta de la tortuga. Y aquí básicamente lo que hacen es un análisis de los huesos y ven que la mayoría de los huesos coinciden, ¿verdad? En estas diferentes especies. Y ahí lo que quieren comprobar es que hay una especie en común que le da origen a todas estas. Eso se llaman evidencias anatómicas, ¿verdad?
¿verdad? Y lo que tenemos que saber es que las evidencias anatómicas tienen como fundamento la comparación de órganos. Recordemos que en las plantas los órganos son, por ejemplo, las hojas, los frutos, las flores. Si nos hacen una comparación de eso, también son evidencias anatómicas, pero en las plantas. Luego tenemos evidencias paleontológicas, generalmente nos van a hablar de fósiles. Recordemos que los fósiles son restos de organismos que existieron hace cientos de miles o hace millones de años. Evidencias bioquímicas son comparaciones en sustancias como aminoácidos, proteínas, ADN, sangre. Cuando ustedes vean que comienzan a comparar de estas sustancias, automáticamente ustedes tienen que decir evidencias bioquímicas. Y las evidencias biogeográficas se refiere a especies que existen solamente en un lugar específico del planeta. Y por ahí viene el ejemplo del ornitorrinco. El ornitorrinco existe solamente en Oceanía. Teorías del origen de las especies. Uso y desuso de órganos. Aquí aparece este señor que se llama Lamarck. Básicamente Lamarck lo que decía es que, por ejemplo, una jirafa, generalmente nos van a dar el ejemplo de la jirafa. Él decía que una jirafa mientras vivía trataba de alcanzar hojas más altas y el cuello se estiraba. Y luego cuando esa jirafa tenía descendencia, ya los hijos nacían con el cuello estirado. Por supuesto que eso no es así, pero de eso se trata esta teoría, se llama uso y desuso de órganos, y la plantea este señor de apellido Lamarck, ¿verdad? Tienen que saberlo. A veces les preguntan por el nombre del señor, o a veces les preguntan por el nombre de la teoría. Luego aparece la selección natural. La selección natural es de Darwin y Wallace, y ya lo habíamos repasado, ¿verdad? Algunos individuos son más exitosos que otros y por lo tanto se adaptan mejor y por lo tanto van a tener descendencia. Ellos son los que van a dejar descendencia porque van a vivir más tiempo. Luego una teoría que se llama mutacionismo. En el mutacionismo las mutaciones son las que aportan la materia prima para la evolución. Y la teoría sintética, que también se va a llamar neodarwinismo. La teoría sintética consiste en tomar algunas ideas de Darwin y de Wallace y luego agregar conocimientos modernos de diferentes ciencias. ¿Verdad? Ese es el fundamento de la teoría sintética, que también le vamos a llamar neodarwinismo. Toma como base la selección natural y luego le agrega conocimientos de otras ciencias modernas, ¿verdad? Porque cuando existió Darwin había mucho conocimiento que no existía, habían ramas de las ciencias que no habían aparecido. Y ya luego, en tiempos más recientes, pues se toman las ideas de Darwin, muchas ideas eran correctas, y lo que se hace es justificarlas a partir de los conocimientos modernos de la ciencia. Luego tenemos gradualismo y equilibrio puntuado, que eso no viene en el temario, pero lo vamos a repasar. El gradualismo lo que plantea es que la evolución ocurre gracias a pequeños cambios que van ocurriendo y que nunca se detienen, ¿verdad? Son pequeños cambios que ocurren constantemente, nunca se detienen. Y en el equilibrio puntuado lo que nos dice es que hay periodos donde hay mucha evolución y luego vienen periodos donde no ocurre nada, ¿verdad? Son periodos donde hay evolución y periodos donde no ocurre absolutamente nada. Y luego vienen las teorías del origen de la vida. La primera teoría del origen de la vida, que tampoco está en el temario, es la creación divina, ¿verdad? Un ser todopoderoso que todo lo crea. Luego tenemos la generación espontánea, que eso lo planteaban algunos filósofos de la antigüedad, donde nos decían que la vida surge en cualquier momento y en cualquier lugar. Por ejemplo, ellos dicen que las ratas nacen de la ropa vieja y que las moscas nacen de la carne en descomposición, lo cual también es falso, eran ideas equivocadas que ellos tenían. Sin embargo, eso se creyó más o menos como por 2000 años, hasta que aparece un señor que se llama Louis Pasteur y comienza a cuestionar todo esto.
pero ellos lo creyeron como por unos 2000 años, ¿verdad? Que las moscas nacían de la carne y que los ratones nacían de la ropa vieja, entre otros. Pero ya sabemos que eso no es así, ¿verdad? Para que hayan moscas tienen que nacer de otras moscas, y para que hayan ratones tienen que nacer de ratas y de otros ratones. Luego tenemos el tercer lugar, que lo preguntan mucho. Este tercer concepto lo preguntan mucho y tienen que aprender los tres nombres, porque va a aparecer con cualquiera de los tres nombres: experimentación, cosmozoica o panspermia. Básicamente lo que nos dice es que la vida llegó en un meteorito que venía del espacio. Entonces, en ese meteorito venían bacterias o venía la vida de alguna forma y cayó en la Tierra, y a partir de ahí se originó. Y luego viene lo que se llama el origen quimiosintético, que es la explicación más científica que existe de cómo apareció la vida en la Tierra. Entonces comienzan a hablarnos de procesos, nos dicen que descargas eléctricas caían en el agua, nos hablan de la atmósfera primitiva, nos hablan de coacervados, que luego se formaron proteínas, carbohidratos, luego se forman membranas hasta que aparece la primera célula procariota, que es la célula que no tiene núcleo. Cuando ustedes vean una explicación así, de esta forma, les están hablando del origen quimiosintético. Y básicamente esos son los conceptos que debemos centrarnos para ganar los ejercicios correspondientes. Y comenzamos con la revisión de algunos ejercicios. Ejercicio 61. Lea el siguiente texto sobre evidencias del proceso evolutivo. Las extremidades de los animales, tetrápodos, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, tienen un mismo patrón en su estructura ósea, pero poseen funciones distintas. Así, por ejemplo, la aleta de una ballena está adaptada para nadar en los océanos, mientras que el ala de un murciélago le permite volar en los diferentes hábitats terrestres donde se encuentran. Según el texto anterior, las extremidades de los animales tetrápodos son una evidencia de la evolución, indicando que dichos animales, recordemos cuando analizamos las evidencias anatómicas, ¿verdad? Que habían huesos que se parecían, nos daban la mano del ser humano, nos daban una pata de caballo, nos daban, creo que la aleta de una foca y el ala de un murciélago, y lo teníamos que comparar. ¿Por qué ocurría eso? Porque ellos comparten un ancestro en común, ¿verdad? No porque tienen anatomía especializada, no, y jamás, ¿verdad? Sería lo contrario, tener un origen evolutivo distinto, y no porque ocupan diferentes hábitats, sino porque ellos comparten un ancestro en común. Y la respuesta sería la opción B. Ejercicio 62. Dice lo siguiente: considere la siguiente información sobre procesos evolutivos. La deriva genética suele darse en las poblaciones de organismos de tamaño reducido, en donde ciertos alelos tienden a eliminarse de la población. ¿Cuál es el principal efecto que tiene este proceso sobre las poblaciones? Entonces, recordemos que cuando ocurre deriva genética habían tres aspectos, ¿verdad? Podía ser aislamiento geográfico, podían ser cuellos de botella y podía ser el efecto fundador. Y básicamente lo que pasa en la deriva genética, ¿verdad? Que ocurre en poblaciones pequeñas, que aquí ellos lo dicen como poblaciones de tamaño reducido, es que disminuye la variabilidad genética, ¿verdad? Disminuyen los genes. Por ejemplo, cuando hay un incendio, puede matar muchos conejos de un solo color. Entonces el otro color es el que va a persistir. Y puede ser, como eso ocurre al azar, ¿verdad? A la suerte, puede ser que un color desaparezca para siempre de la población. Eso es lo que pasa con la deriva genética. En este caso la respuesta sería la opción D.
vamos a repasar los conceptos. De la deriva genética, recordemos que se da mediante tres vías principales. En primer lugar, el aislamiento geográfico, que lo tenemos por aquí arriba. Ahora, por ejemplo, ahí no se ve, pero tenemos dos poblaciones de ranas que quedaron separadas por el volcán Poás. Originalmente era una sola población, pero con el paso del tiempo no pudieron reproducirse más y aparecieron poblaciones diferentes. Eso se llama una especiación o la aparición de nuevas especies por aislamiento geográfico. Y eso es un ejemplo de la deriva genética, ¿verdad? Disminuyeron los genes en ambas poblaciones. Luego tenemos el efecto fundador. En el efecto fundador, algunos pobladores se van, ¿verdad? Pueden ser aves que se van a alguna isla. Y entonces, por ejemplo, veámoslo básicamente. Digamos que en el continente hay aves de un determinado color, digamos que de color amarillo. Las aves de color amarillo son las que predominan, pero resulta que lo que se va es una población de aves de color negro y fundan su propia población en esa isla. A los años, cuando lleguen a analizar las poblaciones de esa isla, se van a encontrar que el color predominante va a ser el color negro y no el amarillo como en la población original. Y finalmente tenemos los cuellos de botella. En los cuellos de botella vamos a tener tragedias, ¿verdad? Incendios, terremotos y una deforestación muy grande que dañe las zonas donde viven las poblaciones. Y eso va a afectar a la población original, al punto que se puede perder un gen, ¿verdad? Como en el ejemplo de los conejos. Puede ser que un color de los conejos desaparezca para siempre. Recordemos entonces que todo esto se llama deriva genética y que ocurre en poblaciones pequeñas. Ejercicio 63. Considere el siguiente ejemplo de la evolución y nos vamos a la pregunta. Dice, según el ejemplo anterior, ¿cuál es el proceso evolutivo que tuvo lugar en la población de orquídeas? Ciertas orquídeas segregan químicos muy similares a las hormonas que emiten las moscas de la fruta, Drosophila, para alertar a otras que se encontraron una fuente de alimento. Con esta estrategia, la seducción sofisticada y engañosa, con esta estrategia de seducción sofisticada y engañosa, las plantas atraen a las moscas para que polinicen sus flores. Para que la orquídea desarrollara esta estrategia, algunos individuos en la población empezaron a generar las feromonas responsables de la atracción de las moscas. Estos individuos tuvieron mayor éxito reproductivo, ya que lograron ser más visitados por los insectos polinizadores. Así, al cabo del tiempo, las plantas con el fenotipo ventajoso aumentaron en la población. Según el ejemplo anterior, ¿cuál es el proceso evolutivo que tuvo lugar en la población de orquídeas? Ok, entonces aquí tenemos que llegar a un aspecto, ¿verdad? Plantas que tienen ventaja, ¿verdad? Que están mejor adaptadas. Y cuando tenemos organismos que tienen ventaja para una determinada función, tienen mayor probabilidad de sobrevivir y de dejar la descendencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de organismos mejor adaptados, estamos hablando de lo que se llama la selección natural. Entonces la respuesta sería la A. Repasemos los otros conceptos. El flujo genético para que lo anoten por ahí, es migración. Cuando me hablan de flujo genético es un sinónimo de migraciones. Luego tenemos la deriva genética. Recordemos que la deriva genética es aquello que analizamos en el ejemplo anterior.
los cuellos de botella, el aislamiento geográfico y el efecto fundador. Eso es lo que se llama deriva genética. Y luego las mutaciones. Para que me hablen de mutaciones me tienen que decir que hay alteraciones en el ADN o alteraciones en el material genético. Y repasemos un poquito lo que es la selección natural. En la selección natural nos dice que es la base de todo el cambio evolutivo, es el proceso a través del cual los organismos mejor adaptados, ¿verdad? Siempre me van a hablar de adaptación, de individuos que tienen más ventaja. Los individuos mejor adaptados desplazan a los menos adaptados, ¿verdad? Y entonces ellos son los que van a dejar descendencia, y esa descendencia va a conseguir más adaptaciones favorables, y luego ahí va a seguir el cúmulo de adaptaciones hasta que se convierten en poblaciones muy ventajosas. Ejercicio 64. Lea el siguiente texto sobre un evento evolutivo. Los seres vivos presentan una variedad de adaptaciones que les permiten tener mayor éxito en los hábitats donde se encuentran. Por ejemplo, los cactus son plantas que han transformado sus hojas en espinas para protegerse de los herbívoros y así tener mayores posibilidades de sobrevivir. Mientras que en las aves generalmente los machos realizan una serie de comportamientos con el fin de atraer a una hembra y poder así aparearse. Según el texto anterior, se puede afirmar que el proceso de adaptación es de gran relevancia debido a que, bueno, se analizan todas las opciones de respuesta y básicamente el proceso de adaptación incrementa la supervivencia o el éxito reproductivo de un organismo. Para eso es que funciona la adaptación, para que el organismo pueda enfrentar el medio y poder sobrevivir de forma exitosa. Ejercicio 65. Dice la pregunta, según el texto anterior, los números identifican los procesos denominados. Número 1. Si se observan las flores de ciertas plantas y los colibríes que las visitan, se puede apreciar que la morfología de ambos es muy similar, lo cual sugiere que tanto la planta como el colibrí fueron cambiando de manera conjunta a lo largo del tiempo. ¿Qué es importante aquí? Que ellos fueron, ¿verdad? Dos especies diferentes, fueron cambiando de forma conjunta. Y cuando dos especies van cambiando juntas, eso se llama una coevolución. Ahora vamos con el texto 2. El dodo es una especie de ave que vivió en la isla Mauricio, ubicada en el suroeste del Océano Índico. Esta especie fue exterminada por causa de los viajeros que llegaban a la isla, quienes cazaban a las aves y se alimentaban de sus huevos. ¿Qué es importante aquí? Que la especie fue exterminada. Y cuando una especie es exterminada, eso se llama una extinción, ¿verdad? La extinción es cuando una especie desaparece de la Tierra para siempre. Y en este caso ya tenemos la respuesta, sería la opción D. Si analizamos el concepto de coevolución, nos dice que se refiere a la adaptación mutua de dos o más especies de organismos vivos en el contexto de sus procesos evolutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos van cambiando juntos, en este caso para beneficiarse. Si ustedes ven la forma que tiene la flor tiene una forma tal que solamente el colibrí o solamente un tipo de colibrí en específico puede alimentarse, porque la forma del pico es la que puede ingresar en la forma de la flor, ¿verdad? Entonces eso es coevolución. Ella le ayuda al ave a alimentarse porque los dos evolucionaron juntos. Ejercicio 66. Lea la siguiente información. Las teorías evolutivas se enfocan en diferentes procesos
que buscan explicar el origen de las especies, por lo que pueden diferir bastante unas de otras. ¿Cuál de las opciones a continuación describe un aspecto del lamarquismo que lo diferencia del darwinismo? Ok, entonces dice la opción A. Según el uso de un órgano, este se fortalece o desaparece. Básicamente eso es lo que nos dice el lamarquismo. Recuerden el uso y el desuso de órganos. Cuando nos hablan que los órganos se usan, que se fortalecen, que desaparecen, eso es el lamarquismo o el uso y el desuso de los órganos. Entonces sería la opción A, la respuesta del ejercicio 66. Vamos a ver si se puede analizar algo de las otras. La evolución tiene lugar gracias a la selección natural. Ese sería selección natural, ¿verdad? El darwinismo. Ese sería el concepto de Darwin. La evolución tiene lugar gracias a la selección natural, que sería la supervivencia de los más aptos. Luego, el cambio evolutivo en las especies es gradual, eso es gradualismo. Y las especies cambian a través del tiempo, eso no nos dice nada. Ahora repasemos el concepto de Lamarck, uso y desuso de los órganos. Dice que Lamarck creía que la jirafa, al estirar constantemente el cuello para alcanzar las hojas, habría ampliado su longitud y este cambio fue transmitido de una generación a la otra. Entonces es lo que decía, que la jirafa iba estirando el cuello y luego los hijos de la jirafa nacían con el cuello ya estirado, lo cual es falso, ¿verdad? La genética demuestra que eso no funcionaba así. Y en el caso de la selección natural, Darwin nos dice que un individuo con características ventajosas es más capaz de vivir y reproducirse de este modo. Sus características se transmiten a su progenie por el fenómeno de la herencia. ¿Verdad? Entonces tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el conejillo de color oscuro que vive en un ambiente donde cae nieve. Esos genes van a desaparecer porque va a ser fácilmente visto por los depredadores. Y entonces, en los lugares donde cae nieve es más común ver conejos de color blanco. Y lo mismo en ambientes oscuros como un bosque. En un bosque un conejo blanco no puede sobrevivir. Rápidamente va a desaparecer porque los depredadores lo van a ver muy fácil. De esa forma, en los bosques es más fácil encontrar conejos de coloración oscura. Ejercicio 67. Lea el siguiente texto sobre una teoría del origen de las especies. La teoría propuesta por Hugo de Vries, Bateson y Morgan considera que los cambios espontáneos y azarosos en el material genético de los organismos son el agente verdaderamente creativo del cambio orgánico frente a la selección natural, dando lugar a una evolución discontinua. Esta idea se contrapone al gradualismo expuesto en la teoría de la evolución de Darwin. ¿Cuál es el nombre de la teoría que se describe en la parte subrayada del texto anterior? Entonces, ¿de qué nos están hablando? Nos hablan de que hay cambios espontáneos y al azar en el material genético, ¿verdad? Se está alterando el ADN o el material genético. Lo que ocurre son pequeñas mutaciones. Eso se llama mutacionismo. Repasemos las otras. El darwinismo. El darwinismo es la selección natural, ¿verdad? La supervivencia del más apto. El lamarquismo es el uso y el desuso de órganos, el que vimos anteriormente. Y el neodarwinismo es la selección natural pero justificada con ciencias modernas, ¿verdad? Se toma algunos conceptos de la selección natural y se justifican o se amplían con conocimientos más modernos de diferentes ciencias. Y ahí tenemos en contexto lo que es la teoría mutacionista. Dicen que las mutaciones aportan la materia prima para la evolución y las formas alternativas de los genes, sin los cuales no habría material sobre el que pudiera actuar la selección natural.
Entonces básicamente estos señores lo que dicen es que la selección natural ocurre gracias a pequeñas mutaciones. Esa es la teoría que ellos sostienen. Ejercicio 68 dice, la siguiente información se relaciona con un ejemplo de especiación. Nos dan el ejemplo y luego viene la pregunta. Según la información anterior, se puede afirmar que la teoría neodarwinista se diferencia de la darwinista en que, ok, entonces nos dan el texto, pero la pregunta simplemente trata en qué se diferencia el neodarwinismo del darwinismo. ¿Y cuál sería la diferencia? Lo que hemos hablado durante toda la clase. Incorpora nuevos conocimientos generados por la ciencia, ¿verdad? Una de las características del neodarwinismo es que incorpora conocimientos modernos de las ciencias más recientes. Y ahora tenemos de forma muy general la teoría sintética, ¿verdad? Más o menos la idea principal. La teoría sintética surge hace menos de 100 años, por ahí de 1930, y dice que las mutaciones y la selección natural se complementan. Luego nos habla de que supone la integración de la selección natural de Charles Darwin y la teoría genética de Mendel, la teoría mutacionista, y además de eso une ramas de la genética, la citología, la botánica y la paleontología. A grandes trazos, esto es lo que se llama neodarwinismo o teoría sintética, ¿verdad? Toma como base la selección natural y le agrega conocimientos más modernos de diferentes ramas de la ciencia. Bueno, jóvenes, y así llegamos al final del centro número 7, donde hablamos un poquito de los temas relacionados con la evolución. Repasen el esquema, repasen los ejercicios, traten de resolver ejercicios de otras pruebas anteriores. Que el Señor los ilumine y nos vemos la próxima.